A un clic de esperanza. El libro de Juan. Aquí, cada instante es una oportunidad para brillar. Todos en algún momento hemos sido testigos de algún acontecimiento o alguna circunstancia. En este caso vamos a hablar de ser testigos para Cristo como Mesías. ¿En algún momento, Juan Pablo, te has sentido o has sido testigo de algún acontecimiento? Sí, claro. He sido testigo de un acontecimiento que tiene en mi mente muy fresco. Y es acerca de cuando mi hermana mayor tuvo a su niña. Pero aparte de eso, de que ella la haya tenido, ella pasó por un parto muy difícil. Y pude ver la mano de Dios en mi hermana, en cómo mi sobrina nació súper bien. Y aunque los médicos decían que iba a nacer muy mal, ella nació muy saludable. Después de ese acontecimiento, y puede ser ese testigo de que cómo mi sobrina pudo nacer bien. Fuiste testigo de ese suceso. Así como Juan Pablo, muchos de nosotros en algún momento hemos sido testigos de algo. Posiblemente hemos sido testigos de algún robo. Sí. Posiblemente hemos sido testigos de la graduación de algún familiar de nosotros. Pero en este caso, la lección nos habla de ser testigos para Cristo. Yo te pregunto, Juan Pablo, ¿te gustaría ser testigo para Dios? Así es, me gusta. Y a ti, que estás allí del otro lado de la pantalla, ¿te gustaría ser un testigo para Dios? Si es así, te invitamos a que escribas en los comentarios: quiero ser un testigo para Dios. Hemos iniciado nuestro estudio de repaso de la lección durante esta semana y ha sido gratificante estudiarla. Ha sido gratificante leer, escudriñar y ver cómo Dios tiene muchas cosas maravillosas para nosotros. Amén. El título de la lección es Testigos de Cristo como Mesías. Amén. Y nuestro versículo de memoria se encuentra en Juan 3:3. Ese versículo es muy interesante, sí. Juan Pablo. ¿Qué nos dice ese versículo? Ese versículo nos dice: Jesús respondió, te aseguro, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Yo me di la tarea de buscar este versículo en la traducción griega. Y este versículo dice más o menos de la siguiente manera: si alguna vez no alguien sea nacido desde arriba, no será capaz de ver el reino de Dios. Esa traducción es muy diferente a la que nosotros leemos. Tú acabaste de leer: te aseguro de que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de ¿quién? De Dios. De Dios. Pero esta traducción en griego nos dice: si alguna vez alguien no ha nacido desde arriba, no es capaz de ver el reino de Dios. Y yo quiero centrarme en esa palabra desde arriba, porque cuando yo miro en el original, la palabra es anotsen, que significa de lo alto, de nuevo, desde arriba, desde su origen o desde su principio. Es decir, que en pocas palabras Jesús le estaba diciendo a Nicodemo: mira, si tú no naces desde el principio, desde el momento en que ustedes salieron de las manos del Creador, ustedes ninguno va a poder ver el reino de Dios. Todos tenemos que volver al carácter con el que Dios nos creó en el principio, desde el origen. Y esa es la invitación que Jesús le hace a Nicodemo, y hoy en la actualidad también nos hace a cada uno de nosotros: nacer de nuevo, pero nacer desde el momento en cómo Dios nos creó, desde el principio, desde el origen. Interesante dato. Mira, esta semana, como lo hemos venido estudiando durante las semanas anteriores, hemos podido ver cómo Jesús proporciona una evidencia bíblica de que Él es el Hijo de Dios, ¿cierto? Que el autor quería hacer un énfasis principal de que nosotros debemos creer en el Hijo de Dios. Amén. Bueno, podemos ver cómo Dios, ¿cierto? Cómo Jesús convierte el agua en vino, cómo alimenta a 5,000 personas, ¿cierto? Cómo sana al noble, cómo restaura a un hombre en el estanque de Bethesda. Podemos ver ese poder de Dios. Ahora, durante esa semana, nosotros vamos a ver cómo fue el propósito del testimonio. Vamos a ver personas, o qué es ser un testigo de Dios, cómo ser un testigo. ¿Qué cosas implica ser ¿Qué cosa implica ser un testigo de Dios? Y el testimonio que tuvo el Juan Bautista, Pedro y Andrés, Felipe y Natanael, y un testigo inesperado que usted lo acaba de mencionar, que era Nicodemo. Entonces, durante esta semana vamos a ver, primeramente, las 3 primeras semanas vimos acerca de cómo Dios, el Creador, ¿cierto? Vimos cómo Jesús hizo evidencias bíblicas, evidencias con milagros,
¿Para qué? Para que nosotros creyéramos en Él. Ahora vamos a ver, después de creer, ¿qué viene? Porque no nos basta simplemente con creer. Bueno, Debemos ser testigos de Dios. Entonces eso es lo que vamos a ver durante esta semana. para el domingo tenemos el título, el testimonio de Juan el Bautista. ¿Qué podemos comentar acerca de esta lección tan maravillosa del domingo? El testimonio de Juan el Bautista. Bueno, el testimonio de Juan el Bautista es algo muy interesante porque él dio una antesala, ¿cierto? Él predicaba de que iba a venir un Mesías, que iba a venir el Cordero de Dios. ¿Para qué? Para salvar el pecado. Y que ese Cordero de Dios, él no lo había visto todavía, ¿cierto? Aunque Elizabeth y María eran familiares, pero ellos no se habían visto por primera vez Jesús y Juan. Pero podemos ver cómo Juan el Bautista da un testimonio para darle antesala al verdadero, Amén. al verdadero enviado por Dios, ¿cierto? Como decíamos ahorita al principio, que no es fácil muchas veces ser un testigo Sí. de algo, porque a veces implica incluso recurrir a la muerte. Ujú. Juan el Bautista fue testigo fiel de quién, de Jesús, pero el ser testigo fiel de Jesús lo llevó incluso a sellar su testimonio con sangre. Así es. Y es más, Juan no era la luz, pero él fue enviado por Dios para predicar de que iba a venir una luz. ¿Y que esa luz era quién es? Jesús. Y antes de morir, sus palabras, algunas cosas que él dijo, era que él no era el Mesías, como tú dijiste. Ujú. Y el mensaje central de este hombre fue que les dijo al pueblo: convertíos a Dios porque el reino de los cielos está cerca. Así es. Y hoy es el mismo llamado que nos hace Dios: convertíos a Dios porque el reino de Dios está cerca. Y qué gran testimonio dio Juan el Bautista, ¿cierto? Bueno, el lunes tiene como título El Cordero de Dios. Ahí podemos ver, ¿cierto?, cómo los judíos buscaban un Mesías que los librara ¿de dónde? Del yugo romano, ¿cierto? Pero entonces, el objetivo principal del Evangelio, el autor Juan, él quiere dar una idea principal acerca del Mesías para que nosotros pudiéramos reconocer el cumplimiento de las profecías relativas del rey venidero. Esas profecías que estaban en el Antiguo Testamento, de que iba a venir un rey a liberarnos, pero no a liberarnos del yugo del pecado en ese momento de Roma, sino era el yugo del pecado que de Satanás, ¿cierto? Nosotros podemos ver cómo Moisés libera al pueblo, ¿cierto? Y cómo Dios libera al pueblo del yugo de Egipto y cómo Jesús nos iba a liberar del yugo de Satanás, muriendo en la cruz. Así es, y el Cordero de Dios es una palabra muy profunda, Sí. porque le da el significado del propósito con el que vino Jesús a esta tierra. ¿Qué Ujú. hacía un cordero en la antigüedad? Cubrir con los pecados ¿de quién? De las personas. Así es. Un corderito manso, humilde, sin mancha, sin pecado. Simbólicamente la persona le ponía su mano en su cabeza y los pecados de la persona, del pecador, se transmitían ahora al animal inocente. Y ese símbolo fue con el que Juan vio a Jesús con esos ojos, como un cordero, aquel que venía para que los pecados de la humanidad se traspasaran a él y hoy nos pueda dar la salvación. El martes lleva como título Los dos discípulos de Juan. Bueno, los dos discípulos de Juan, así como habíamos hablado de que los judíos pensaban que Juan era el otro Mesías, de que iban a venir dos, pero en sí Juan hizo una declaración, era de que él tenía que menguar, ¿cierto?, para que otro creciera. Se estaba refiriendo a Jesús. Ahora, Juan tenía seguidores, tenía discípulos. Estos dos discípulos, ¿quiénes eran? Eran Juan y Andrés. Ahora, cuando Juan y Andrés vieron cuando Jesús llegó a hablar con Juan el Bautista, ¿cierto?, para que lo bautizara, ellos oyeron las palabras de Jesús y lo siguieron a él. Entonces, podemos ver, ¿cierto?, cómo ellos, claro, tenían a sus discípulos, Juan el Bautista, pero cómo ellos sintieron el deseo de seguir al verdadero Hijo de Dios. Y lo más interesante es cómo su líder admirador, que era en ese momento ¿Cierto? para ellos Juan, los invitó a que no lo miraran a él, Ujú. sino que miraran ahora al que era mayor que él. Exacto. Hoy en la actualidad es muy difícil, Juan Pablo, de que, bueno, yo tengo mis seguidores y yo impulsar a que mis seguidores no me miren tan solamente a mí, sino que miren a otra persona que es mucho mejor a mí.
Exacto. Eso es muy difícil en la actualidad. Y Juan tenía ese carácter. Ese fue el llamado que le hizo Dios desde antes de que naciera. Además, Juan sabía, o él reconocía, que había uno superior a él. Y los discípulos lo entendieron de que había uno superior a su maestro, que en ese momento era Juan el Bautista. Ahora, quiero leer aquí algo muy puntual que dice: si Juan y Andrés hubieran estado dominados por el espíritu incrédulo, los sacerdotes y gobernantes no se habrían presentado como discípulos a los pies de Jesús. Habían venido a él como críticos para juzgar su palabra. Y ahí sigue diciendo la parte del de toda la gente, página 117, pueden ver ese espíritu de servicio, ese espíritu de entrega, de admiración Humildad. al maestro, de humildad, que no lo tenían los gobernantes. Y podemos ver más adelante qué función hace Nicodemo cuando se presenta a Jesús, ¿cierto? Esa como que aquí, porque yo sé más, que porque tengo eso, porque no me quiero rebajar a un nazareno, Alguien aparecido, se podría alguien decir. aparecido. Entonces podemos ver como como ellos tienen ese espíritu de humildad, de servicio y de entrega a alguien. Que Juan el Bautista les había enseñado de que iba a venir uno mayor que él y que ese iba a ser el Salvador del mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, continuemos con la lección del miércoles. Felipe y Natanael, otros dos testigos. Bueno, en sí no son dos, son un varios. poquito más, pero en ese se menciona 3 testigos. Así es. Esta parte es muy interesante, Juan Pablo. Me llama mucho la atención porque Juan llamó a Jesús, como lo acabamos de decir ahorita, como el Cordero de Dios. Así. Yo en esta lección capté de que cada persona que se encuentra con Jesús de manera directa siempre va a nombrar a Jesús como algo. Juan, al conectarse con Jesús, lo veía como el Cordero de Dios, aquel que quita el pecado del mundo. Pero Andrés veía a Jesús como alguien que había encontrado el Mesías. De esa manera lo veía Andrés. Y Felipe, aquel de quien escriben los profetas. Hoy podríamos decir de que, o podríamos hacernos la pregunta: ¿cómo tú ves a Jesús? ¿Quién es Jesús para ti, Juan Pablo? Bueno, Jesús para mí es mi Salvador, ¿cierto? Es la persona por la cual yo creo de que me puedo salvar porque Jesús murió por mí. Así es, y si hacemos la pregunta a todas las personas que nos están viendo también, cada uno diría su concepto diferente. Para mí Jesús es mi padre. Aquel que no tiene padre, pues Jesús puede ser su padre para él. Para mí Jesús es mi mejor amigo. Para mí Jesús es mi confidente. Aquel que va conmigo donde quiera que yo vaya, es mi guía, ¿cierto? Y si a mí me hicieran la pregunta, ¿quién es Jesús para mí? Yo diría que Jesús para mí es mi hermano mayor. Así es. Yo no tengo hermano mayor, yo soy el mayor de mis hermanos, pero yo a Jesús lo veo como mi hermano mayor. Y esta parte de la lección del miércoles me llama mucho la atención porque cuando tú te encuentras con Jesús de manera directa, Él te da la facultad de que tú lo mires como a alguien especial. La verdad, en la Biblia hay un versículo que dice que Él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. ¿Cuánto daría yo Tristemente, por estar en esa época para poder ver a Jesús, ver al Mesías y poder interactuar tener con ese Él? gran privilegio. Poder recostarme con Él, hacia el lado como lo hizo Juan. Entonces, pero bueno, tenemos la esperanza de que cuando Jesús venga por segunda vez, Claro. vamos a estar con Él, ¿cierto? Yo tengo la esperanza. Y tú tienes la esperanza de que cuando Jesús venga, podamos estar con el Señor. Así es. Bueno, usted acaba de mencionar algo muy interesante. Cuando yo estuve estudiando la lección, yo vi algo entre estos dos personajes. Cuando Felipe llama a Natanael, ¿cierto?, a encontrarse con Jesús, para que fuera Jesús, él tuvo algo de incredulidad. Y él dijo como que, ajá, ¿y esta persona qué es? ¿Para qué es? ¿Para qué vino? Entonces, Así ¿podrías es. como comentarme acerca de él? Resulta ¿Cómo que- fue esa conversación con Jesús y todo eso? Resulta que esa incredulidad venía de parte de un prejuicio que tenía Natanael por el pueblo del que venía Jesús. Sí. Algo para explicar es que en Cartagena hay varios barrios muy peligrosos y que uno a veces dice, es a veces difícil de que una persona pueda tener un carácter positivo, un carácter bueno, cuando en realidad ese barrio, ese lugar en donde viven ese tipo de personas, tienen un carácter diferente. Entonces, podríamos decir de que Natanael tenía este prejuicio por parte de Jesús en el lugar en donde se encontraba, en el lugar en donde vivía. Era casi imposible de que algo bueno saliera de ese lugar. Por lo tanto, él es el mismo que menciona, puede salir algo bueno ¿de dónde?
De Nazaret. de Nazaret. Puede salir algo bueno. Jesús le estaba dando, de parte de su testimonio, le estaba dejando en claro de que él no era cualquier persona, de que él era diferente y que venía con un propósito a esta tierra. Bueno, entonces aquí podemos ver la historia de Natanael, ¿cierto? Cómo cómo Jesús interactúa con Natanael y cómo Jesús, con la omnipresencia de él, puede interactuar y Natanael cree en Jesús. Bueno, eso lo podemos encontrar en 1 Juan, capítulo 20, versículo 43 al 51, la historia de Natanael. Estudiémosla y es algo muy interesante para sacarla. Amén. Para el día jueves tenemos como título el testimonio de Nicodemo. Bueno, Nicodemo era un representante, era Israel, era un hombre respetado y era un miembro de Sanedrín. Y podemos ver esos prejuicios que tenía el pueblo judío, los gobernantes religiosos, cómo tenían un prejuicio contra Jesús. Pero este hombre no quería. Ahora, si nosotros leemos la Biblia, nosotros podemos ver cómo Nicodemo interactúa con Jesús, pero lo hace de una manera implícita, para que la gente no viera cómo un alto mando religioso hablaba con Jesús. Y cómo podemos ver esa conversación tan bonita, que él dice, o sea, el Espíritu pues dice que él se hacía como el que no sabía, pero él sí sabía lo que Jesús estaba hablando con él. Pero como dice el texto de memoria, el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y es por eso que Jesús le habla de manera directa, porque Jesús conoce a la persona que está delante de él. ¿Así? Él conoce que tiene conocimiento, que sabe, es sabio en la manera de pensar. Y esta parte del jueves me muestra de que nosotros debemos de predicar el evangelio, familia, iglesia. Tenemos que predicar el evangelio. Así es. Porque cuando nosotros predicamos el evangelio, de una u otra manera, las personas al escuchar van a quedar con un chip que los va a motivar a conocer de esa persona de la que nosotros predicamos. Jesús predicaba sus enseñanzas, Jesús mostraba sus enseñanzas. ¿Y quién iba a pensar de que ese líder religioso, al escuchar las enseñanzas de Jesús, le iba a quedar volando en su mente alguna de ellas? Y te voy a decir algo, Camilo. El Espíritu de Profecía dice, ¿quién fue la persona que pagó el sepulcro? José de Arimatea, ¿cierto? Pero el Espíritu de Profecía nos amplía de que Nicodemo también formó parte de esa persona, de esas dos personas en la cual reclamaron el cuerpo de Jesús y lo sepultaron. Podemos ver cómo le quedó eso tan impregnado, ese testimonio con Jesús. Así es, amén. Hay momentos donde nosotros tenemos esos encuentros con Jesús. Pueden ser buenos, pueden ser muchas veces muy tristes, pero Jesús quiere lo mejor para nuestras vidas. Siempre. Así como Él tuvo lo mejor para sus discípulos, los cuidaba, les enseñaba. Y así como Jesús sanaba a las personas, Jesús también quiere tener un encuentro con nosotros. Jesús quiere tener un encuentro contigo, conmigo y contigo también, querido amigo que nos están escuchando en este momento. Jesús quiere cambiar nuestra vida, Jesús la quiere transformar. Amén. Pero nosotros debemos dejar que Jesús nos transforme. Listo, está bien. Muchas veces Jesús nos busca, pero hay unas ocasiones que nosotros debemos ir a buscarlo. Jesús no se está esperando con los brazos abiertos. Jesús esperaba a Nicodemo con los brazos abiertos. Pero Nicodemo que tomó el primer paso de ir a Jesús. Tomemos el primer paso de ir a Jesús, así como fue Nicodemo. Y Dios, estoy completamente seguro, 100% seguro, que Dios va a hacer todo lo posible para que nuestra vida tome un rumbo distinto. Amén. Y podamos ser un gran testimonio a nuestro alrededor, vecinos, familiares, amigos, miembros del trabajo y demás. Jesús durante esta semana nos estuvo invitando de que seamos partícipes y ser sus testigos en esta tierra. ¿Tú quieres ser un testigo de Jesús? Dios te bendiga grandemente y gracias por acompañarnos en este repaso de lección. Te invitamos a que si aún no te has suscrito lo puedas hacer para que este ministerio pueda seguir creciendo cada día más, solamente para el conocimiento de cada uno de nosotros y para prepararnos para el reino de los cielos. Amén. Y recuerda que con nosotros siempre estarás A un clic de esperanza. Chao, chao, bendiciones.